De todos los elementos característicos de la modernidad, tal vez son sus relaciones con la ciencia y la tecnología uno de los aspectos más importantes. Para el arte esto sin duda es verdad. Y de todas las tecnologías son las que tienen que ver con la reproducción mecánica, ya sea de la imagen o de los objetos, la que más influencia tendrá en las artes. El arte nunca será el mismo después de esto. Conceptos como el original y la copia, preguntas sobre el lugar del arte en el mundo y sobre todo sobre el acceso del público al arte pasarán a ser preguntas fundamentales de la teoría. En el caso de Benjamin, él coloca el cine en el centro de la reflexión y esa es la razón por la que hoy vamos a hablar de él. Hola, mi nombre es Arturo Serrano y hoy vamos a hablar del cine según Walter Benjamin. Walter Benjamin nace en el año 1892 en Berlín y toma su vida en Cataluña, España, en el año 1940. Su obra está marcada por la lucha que se está dando en Europa entre el fascismo y el comunismo. Ya se anuncia la Segunda Guerra Mundial y Benjamin lo sabe. Es por esto que su obra se enmarca dentro de esta lucha. De sus textos, el más importante desde el punto de vista artístico es el que se llama La obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica, una obra del año 1936, y en la que el propio Benjamin dice que él quiere entender cómo está ocurriendo el arte hoy refiriéndose a 1936, qué es lo que signa el mundo del arte en ese momento. Y es así como Benjamin ubica un concepto que no solamente va a ser relevante en su obra, sino que se va a convertir en un tema central de la teoría del arte y es el tema de la reproductibilidad mecánica. El asunto que tiene que ver con la reproductibilidad mecánica es el hecho de que esto va a hacer que reflexionemos y veamos de una nueva manera todo lo que tiene que ver con ese tema tan importante en las artes del original y la copia. ¿En qué sentido? El arte pretende y los espectadores del arte pretendemos que la obra de arte sea una obra especial. A esto Walter Benjamin lo va a llamar tener aura. Uno de los elementos más importantes característicos del arte es la posesión del aura, de la que vamos a hablar en un momento. Ahora bien, siempre ha habido la posibilidad de reproducir. El problema llegó cuando esa capacidad pasó de ser una capacidad meramente manual a ser una técnica. ¿Eso llega cuándo? Eso llega con la xilografía. La xilografía es una técnica de grabado en la cual se hace un dibujo sobre madera, por eso se llama xilografía. Xilón quiere decir madera en griego, grafos, escritura, escribir, dibujar, hacer dibujos con madera. Entonces la persona en la placa de madera hacía una imagen invertida, donde derecha es izquierda, izquierda es derecha. Esa placa de madera se untaba con tinta, esto se pasaba al papel y por supuesto en el propio papel queda la imagen. Esto es una técnica que llega a Occidente en el siglo XIII y que será importantísima por supuesto. Pero en el año 1440 esta técnica se perfecciona hasta desarrollar una cosa que se llama la imprenta. Por supuesto la imprenta ya no es para reproducir mecánicamente imágenes, sino para reproducir mecánicamente palabras. Y esto es importantísimo. La imprenta pasa a un nivel, digámoslo así, abstracto. Es algo así como reproducir mecánicamente las palabras que reflejan conceptos. Pero la verdadera revolución llegará a finales del siglo XVIII, cuando se inventa un aparato que se llama la litografía. En la litografía ya no estamos trabajando con una madera, estamos trabajando con una piedra caliza a la que vamos a llamar la piedra litográfica. ¿Y por qué esto es un método tan importante? Por varias razones. Primera razón, es un método más científico que la xilografía. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la litografía? Sobre una piedra litográfica de caliza se dibuja con un creyón graso el dibujo, la imagen a reproducir. Aprovechándose de las capacidades hidrófobas e hidrófilas que tienen los materiales, se crean las condiciones para que la tinta solamente quede impregnada en el papel, en las partes donde yo quiero el negro y donde yo quiero blanco, no va a quedar impregnado. Entonces fíjense, no solamente es un método de reproducir mecánicamente una imagen, es un método científico de producir una imagen nueva de la otra imagen.
Es decir, si comparamos la xilografía con la litografía, ¿de qué nos damos cuenta? De que es un proceso más científico, es un proceso que se aprovecha de las capacidades y de las características de los materiales que ha descubierto la química. Y esto va a ser importantísimo. Otra característica de la xilografía es que son mucho más fáciles de hacer, mucho más rápidas de hacer, duran más tiempo y todo esto tiene como consecuencia que la reproducción mecánica de las imágenes se va a incorporar casi que a nuestra vida cotidiana. Gracias a la litografía es que los periódicos van a empezar a tener imágenes. Pero en esta revolución de la reproducción mecánica de las imágenes, sin duda el momento más importante va a llegar en el año 1826, cuando este proceso histórico que nos está llevando cada vez a una mejor reproducción de esa imagen que quiero hacer, llega a su punto supremo con la invención de la fotografía. A ustedes tal vez les puede parecer un poco extraño hacer una historia que va de la xilografía a la litografía y de ahí a la fotografía, en el sentido de que uno pudiera pensar, bueno, pero son dos procesos completamente distintos. La realidad no es así. Les voy a hablar un poquito de la invención de la fotografía, para que vean que hay una conexión íntima entre la litografía y la fotografía. La fotografía depende del libro que lean, por supuesto, pero bueno, el estándar aceptado es que fue inventada por un francés, Nicéphore Niepce, en un pueblo que se llama Chalon-sur-Saône. Es un pueblo hermosísimo francés que está sobre el río Saona. Pues bien, Niepce, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a hacer litografías. La persona que dibujaba las piedras litográficas era su hijo, que era muy buen dibujante. Pero su hijo tiene que ir al ejército, tiene que ir a la guerra. Y es así como Nicéphore Niepce se queda solo y no le queda más remedio que buscar una solución. La solución que consigue es la cámara oscura. La cámara oscura es una cosa increíble que el ser humano conoce hace muchísimos siglos y por la cual una imagen se puede proyectar de manera casi perfecta, aunque invertida, a otra superficie. Esto los artistas lo han utilizado muchísimo para entonces calcar la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace Niepce? Él toma una cámara oscura, hace que con esa cámara oscura la imagen se proyecte sobre la piedra litográfica y él lo que hace es dibujar en la piedra litográfica. Pero por supuesto, no tuvo que pasar mucho tiempo hasta que Niepce empezase a preguntarse, ¿y no hay alguna manera por la que esta imagen de la cámara oscura que se proyecta sobre la piedra quede impresa en la piedra de tal manera que ya yo tenga mi piedra litográfica para hacer la reproducción mecánica de imágenes sin necesidad de que yo dibuje? Es decir, ¿puedo yo pasar una imagen de un lado a otro sin el contacto de las manos del ser humano? Y por supuesto la respuesta va a ser sí. La piedra caliza empezó a escasear y por eso se empezó a usar un nuevo material que se llamaba el peltre. Y esto le dio pie a Niepce a preguntarse si tal vez el peltre no era una superficie más adecuada para ser fotosensible. Y empezó a exponerla a varios químicos hasta que finalmente llegó a la brea de Jerusalén, que efectivamente fue el químico con el cual Nicéphore Niepce logró hacer la primera fotografía, que la están viendo en este momento, que se llama Vista de Legrand, en realidad no tiene nombre, es simplemente describiendo la foto, y que es la imagen desde la ventana de la casa de veraneo de Nicéphore Niepce. Entonces aquí lo ven. La relación de la fotografía con la litografía y con la xilografía no es una relación casual, es una relación esencial. Y por supuesto, me parece que ahí sí no hay que darle muchas vueltas. Es indudable que la relación de la fotografía con el cine es tal vez la más íntima de todas, en el sentido de que para hacer cine tiene que haber un soporte fotográfico. Digamos que el lenguaje tecnológico que habla el cine es el lenguaje de la fotografía. Antes les hablé un poquito de que siempre hay la expectativa de que la obra de arte sea especial, única e irrepetible. A esto Benjamin lo va a llamar el aura. Veamos algunas frases de Benjamin sobre el aura que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esto. ¿Qué es el aura propiamente hablando? Una trama particular de espacio y tiempo, la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que ésta pueda hallarse. La liberación del objeto de su envoltorio, la destrucción del aura, es distintivo de una percepción cuya sensibilidad para lo homogéneo en el mundo ha crecido tanto actualmente que a través de la reproducción sobrepasa también lo irrepetible. Ahora bien, como dijimos antes,
Todos tenemos una expectativa de que la obra de arte sea especial, única e irrepetible. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra cuando la obra de arte está anclada a un aquí y a un ahora. Si hacemos una comparación entre la obra de arte verdadera que tiene aura y esa copia, nos vamos a dar cuenta inmediatamente y tal vez entendamos un poco mejor qué es el aura. La obra de arte de Leonardo, de Miguel Ángel, son obras ancladas en su tiempo y en su momento. Mientras que la copia de la obra, mientras que el llavero de la Mona Lisa que tú compras no está anclado, no solo no está anclado en ese tiempo, no está anclado en ningún tiempo en realidad. No es especial, es una más. Su valor como llavero de la Mona Lisa es igual en el 70, en el 80, en el 90 que en el 2000. No hay especialidad. Ahora bien, en casi todas las artes esto no plantea problemas tan especiales. En el cine plantea un problema muy especial. Y es el hecho de que el cine no tiene originales, de los cuales las películas que vemos son unas copias. ¿Esto qué quiere decir? Mientras que para las demás artes la reproductibilidad mecánica es un medio muy eficiente de llegar al público, para el cine no solo es un medio de llegar al público, es su esencia, es lo único que el cine puede ser. Acabo de decir que el cine no tiene originales, solo tiene copias. Pero también pudiéramos decir que el cine no tiene copias, solo tiene originales. ¿Vio más la película el que vio Casablanca en el 42 que la vio hoy? ¿Vio más real película el que vio una copia recién transferida que el que vio una copia vieja? ¿El que vio una película en el cine que el que vio un DVD, que el que la vio en streaming? ¿O todos hemos visto la película? Entonces, esto es un problema que se le va a plantear al cine. Y la gran pregunta va a ser la pregunta acerca del aura. Un arte como el cine, que está anclado en la reproducción mecánica, puede tener aura que literalmente describe lo opuesto, que es lo único, lo irrepetible. Pareciera que no. Benjamin le niega al cine la capacidad de tener un aura. Recordemos el nombre del artículo. La obra de arte en la era de la reproducción mecánica. Es decir, la reproducción mecánica no solamente está en esta época, sino que la define. La obra de arte en la era de la reproducción mecánica. ¿Por qué estamos en la era de la reproducción mecánica? Porque estamos en la era de la masa. ¿Y qué pide la masa? ¿Un producto único e irrepetible? Resulta que no. La masa lo que pide es acceso a la imagen, como sea. A la masa no le importa que se pierda la aura, porque lo que quiere es un acceso directo e inmediato. Para ver un poco con más claridad por qué decimos que para el cine la reproducción mecánica es parte íntima de su quehacer, vamos a hacer una comparación con la historia de la literatura. Si estudiamos la historia de la literatura y nos preguntásemos por dónde comienza el capítulo 1, los libros no empiezan ni con la historia de la pluma para luego terminar en la literatura, ni con la historia de la imprenta para luego terminar en la literatura, ni siquiera con la historia de la escritura para luego terminar en la literatura. Es decir, para la literatura, su comienzo está en el hecho de contar historias, no en el medio con el que estas historias se transmiten. Pero si vamos a la historia del cine, ocurre algo muy distinto. Porque ¿dónde comienzan las historias del cine? Algunas comienzan en 1888 con Leprince. ¿Y por qué? Porque ¿qué hizo Leprince? Inventó un aparato que registraba fotográficamente imágenes en movimiento. ¿Y por qué a Edison también se le considera un padre del cine? ¿Qué hizo Edison? Edison inventó también un aparato que registra fotográficamente las imágenes en movimiento. ¿Y qué hicieron los hermanos Lumière? Inventaron un aparato que registraba fotográficamente imágenes en movimiento. Si se dan cuenta de que cuando hablamos de los comienzos del cine, en el fondo de lo que estamos hablando es del comienzo de la posibilidad de reproducir mecánicamente imágenes en movimiento. Esa es la razón por la que la reproducción mecánica de la imagen no es sencillamente una capacidad que tiene el cine. Está en su esencia, es la que le permite existir. Benjamin se pregunta más adelante que dónde se encuentra el arte del cine. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde lo buscamos? Y sorpresivamente da la misma respuesta que los cineastas soviéticos. Benjamin considera que el arte del cine se encuentra en el montaje. La obra de arte solo nace aquí en base al montaje. En el cine, el arte estriba en un montaje del que cada componente individual es la reproducción de un suceso que ni en sí es una obra de arte, ni en la fotografía reproduce una. Porque Benjamin se pregunta, ¿y de todos esos elementos que tiene el cine, dónde se encuentra el arte? Y como les digo, lo encuentra en el montaje.
¿Qué es el montaje? Es la unión de esos pedazos que ha creado el director y que sorprenden a Benjamin y lo apasionan. Y le parece increíble que en la sala de montaje el montador tenga 3 o 4 opciones. Una donde la actriz lloró más, una donde la actriz lloró menos. Y eso le parece increíble. Y también le parece la prueba de que es ahí, en el montaje, donde efectivamente ocurre eso que Bresson llamaba el encuentro, que para él ocurría en el rodaje. Aquí ocurre efectivamente en el propio montaje. El hecho de que el montaje se encuentra en el centro del cine va a darle al cine para Benjamin sus características más importantes. Y que en el fondo yo siento que más bien revelan un poco de incomprensión de Benjamin acerca del cine. Y es eso que Benjamin llamaba la mejorabilidad. Él decía que a diferencia de la obra de arte griega, donde yo iba a hacer una estatua con un solo bloque de mármol, por lo que yo tenía que escoger el bloque perfecto y la obra perfecta que fuera con ese bloque, y yo no podía corregir, yo no lo podía hacer más largo, yo no lo podía hacer más corto, porque cualquier cambio iba a significar la explosión o la desaparición de esta obra de arte. Si yo comparo eso con el cine, si en vez de usar el plano A hubieras usado el plano B o el D o el C o el G, ¿qué hubiera ocurrido? Benjamin dirá, hubieras tenido una misma obra de arte, pero mejor, distinta. Y esta mejorabilidad es algo que sorprenderá muchísimo a Benjamin. ¿Por qué digo que hay un cierto desconocimiento del cine? Bueno, no es tan sencillo como volver a montar una película, todos lo saben. Aunque si bien es verdad que no es tan sencillo montar una película, sí es verdad que existen actualmente películas de las cuales hay varias versiones de montaje, el famoso Director's Cut, la versión del director. Eso para Benjamin sería una prueba de que efectivamente la mejorabilidad existe. No al nivel de la que habló Benjamin, donde literalmente pareciera que el director puede ir y volver a editar la película cuando le dé la gana, pero digamos que sí, que por un tiempo hay cierta mejorabilidad de esa obra de arte, lo cual la hace completamente distinta a esas otras obras que aspiran más bien al aura, es decir, al valor eterno y único. Y ya para terminar, vamos a hablar de un aspecto importante que me parece sorprendente que mencione Benjamin, que es el tema de la actuación. Para Benjamin, la actuación en el cine no puede ser arte. Y no puede ser arte, todo esto lo basa él en una cita que toma de Pirandello, y dice que no puede ser arte por varias razones, pero la más importante de ellas es el hecho de que el actor de cine trabaja por pedazos. Es decir, él no actúa la película. Él actúa el pedazo 8, él actúa el pedazo 3, él actúa el pedazo 1 y luego, como hemos dicho, en la sala de montaje todo esto se une. Esto va a hacer o esto va a prevenir que el actor de cine pueda aspirar a tener aura. Su actuación está destinada a ser repetida una y otra vez exactamente igual. Y eso es importantísimo para entender el cine. El cine no tiene aura, no aspira a lo único, pero tampoco quiere aspirar a lo único. El cine es el arte de las masas. Y hay algo increíble que nos dice Benjamin. Está en el arte de las masas, que él dice que en el arte de las masas el gusto de los críticos y las masas coinciden. Y él pone el ejemplo de Chaplin, que le gusta a todo el mundo. Y además menciona algo interesantísimo, que es el placer que siente la masa ante que le guste Chaplin y ver que ese gusto lo comparte con los críticos. Bueno, espero que hayan disfrutado el video de hoy acerca de Walter Benjamin. No olviden darle like, comentar y hasta la próxima. Muchísimas gracias.